Aquí que Sí, no se oye muy bien. sí, sí, sí. Ahora, vale, se me oye bien. Entonces, como decía, agradecerlos a Franco y Andrés y Franco, que me hayan invitado a presentarles algo que ellos conocen muchísimo mejor que por lo menos yo, que es la mediación electrónica. Yo solo sé de mediación electrónica, que la utilizamos para hacer mediaciones y cada día más cumpliendo, por supuesto, los requisitos técnicos y de seguridad que esto tiene. Y nada más, bueno, a Franco ya le conocéis todos, es una persona muy inquieta, nos hemos dado cuenta que tiene muchas vinculaciones internacionales que tendremos que investigar para ver si pudiera ser personaje principal de una novela mía, que yo creo que sí. Y Andrés Vázquez, que es un hombre también inquieto, lo que pasa que últimamente está viviendo la vida y está viviendo la vida en guardo, que es algo que no todo el mundo se lo puede permitir. Y eso es algo encantador. Y yo pues poco más. Al fin y al cabo, como os digo, desde que hemos hecho una alianza estratégica de la Asociación Española de Mediación con Mediación Online, estamos viendo que está creciendo el interés por las plataformas, por esta plataforma, a través de mediaronline.net y que vamos a seguir apoyando. Creemos que es una herramienta muy interesante en los tiempos que vivimos y además cariñosamente lo diré, casi le hemos forzado a que tanto Franco como Andrés adapten su plataforma a la utilización por parte de cualquier profesional de la mediación, de la negociación, de la conciliación privada que viene en el futuro, de los expertos neutrales incluso como comunicación de empresa a un precio bajísimo y además que se pueda tokenizar, que amablemente me lo explicó, que yo no desconocía que era eso, pero al final ya se puede utilizar, ya se puede tokenizar a un precio baratísimo para utilizarlo como una plataforma segura, encriptada y que no produzca ninguna fuga de información. Hay algo que muchas veces no tenemos en cuenta los mediadores, que estamos utilizando Zoom o Skype o otras plataformas que no son seguras. Generalmente, en una mediación que se produzca entre familia, una mediación vecinal, etcétera, etcétera, pues bueno, quizás sea difícil que se produzca una filtración o una fuga de datos de cierta envergadura. Pero cada día más las empresas, sobre todo de todo tipo, de tecnológicas, empresas de energía, están resolviendo sus conflictos tocando muchas veces temas sensibles. Y aquí es donde empiezan los problemas. Tocar o tratar temas sensibles en una plataforma que sea fácilmente hackeable hace que nosotros, como mediadores, seamos los responsables de la gestión de esa información. Y al final, si se pudiese constatar que ha habido una filtración de datos, de patentes, de cifras, de contratos, etcétera, seríamos responsables civiles de ello. Y ya sabemos que los mediadores debemos tener un seguro de responsabilidad civil, pero las cantidades que se pueden barajar en muchos conflictos son tan altas que difícilmente nuestra póliza de responsabilidad civil cubriese los posibles daños y perjuicios que estamos creando. Por eso, como os digo, desde esa alianza estratégica que hemos hecho con la plataforma de Franco y de Andrés, vamos a seguir fortaleciendo, vamos a seguir dando difusión a todo este tipo de nuevas tecnologías que están al servicio de la mediación y por eso creemos que, y agradecemos a Franco, Andrés y a su estructura que den esa difusión, que además podamos grabar todas estas webinars para que el carácter técnico de los contenidos se puedan difundir y verse en diferido, para que tomemos conciencia de que esto es necesario y además de necesario creemos que es eficaz. Por eso, nada más, daros las gracias a todos por estar aquí y aquí os dejo a Franco y a Andrés, Andrés y a Franco, que serán quienes os expliquen las diferencias, qué es y qué no es la mediación electrónica. Muchas gracias a todos, disculpadme, pero tengo que irme, que tengo un compromiso de trabajo y nada más. Espero que vaya todo bien. Ya lo veré en diferido. Gracias a todos y a todas.
Bueno, muchísimas gracias Jesús por esta introducción y por nuestra parte, hablo ya en nombre mío y de Andrés, agradecer a la Asociación Española de Mediación a todo el apoyo tuyo, de Paqui, de Carolina, que están siempre allí alentándonos y empujándonos para mejorar. Así que muchísimas gracias, además por esta oportunidad y convocatoria para poder llegar a toda la gente que integra de una forma u otra a CEMED, que está vinculada a CEMED. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y veo a mi querido amigo ilustre, ilustrísima Julián Sánchez Melgar, que también, como sabéis, es fiscal general del Estado, magistrado del Tribunal Supremo, que cuidado, que cuando ya empieza a interesar estos ámbitos a la alta magistratura, quiere decir algo positivo. Y es que vamos por buen camino. Julián, buenos días. Buenos días. Esto Muchas gracias, Jesús. y un abrazo a todos y todas, como he dicho. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo voy a compartirles una pequeña presentación que hemos preparado con Andrés para este webinar que iremos comentando justamente. Y les recomiendo utilizar la barra espaciadora del teclado de ustedes para poder conectar el micro e intervenir cuando lo deseen, para preguntar, para matizar, para tomar la palabra por el motivo que a ustedes les parezca conveniente. ¿De acuerdo? Como ha dicho Jesús, estamos en presencia de la mediación electrónica como modalidad de trabajo y la idea que nosotros venimos desarrollando desde hace tantos años con Andrés es el hecho de crear una plataforma que de alguna forma cumpla con todos los requisitos legales, por un lado, por otro lado, que cumpla con todos los requisitos de lo que es la práctica de la mediación como tal, como metodología de resolución de conflictos, y si se quiere, en última instancia, que haga eso desde el punto de lo que llamamos o se da en llamar debida diligencia, que es el hecho de que los profesionales podamos utilizar herramientas que justamente descarguen nuestra responsabilidad profesional porque son las idóneas, son las adecuadas. La principal preocupación nuestra en todo esto siempre ha sido y es la responsabilidad profesional. Lo señalaba Jesús porque realmente es lo que nos ha movido el poder crear una plataforma que brinde garantías de seguridad para, bueno, primero los profesionales, pero luego también para las personas, ¿no? Para las instituciones que la vayan a utilizar. Porque como bien matizaba Jesús en la introducción, todos ustedes saben o conocen seguramente de casos de filtraciones de videoconferencias de distintas plataformas de Zoom. Bueno, no vamos a hacer muchos nombres, pero vamos a hablar de Zoom principalmente, que han sido hackeadas o, bueno, de hecho se acuñó el término Zoom bombing, ¿no? Por algún motivo. Entonces, de ahí, y ese es el foco inicial con el que hemos trabajado y estamos trabajando todos estos años en mediación electrónica, desde allí. Comenzamos, Andrés, ¿qué te parece? Sí, quizás uno de los prejuicios que se tienen es la confusión un poco conceptual en dos planos. Una en el tecnológico, cuando se habla de mediación electrónica y de plataformas de mediación electrónica, la mayoría de las personas tienden a identificarlas con los recursos tecnológicos a los que hace referencia la ley, distintas herramientas telemáticas. Y no es exactamente esto. Entonces, ese es un problema. Ahora mismo estamos efectivamente sobre una plataforma de videoconferencia, pero es una plataforma de videoconferencia que está integrada dentro de una plataforma de mediación electrónica, con unos pluses de seguridad y de garantías que ni siquiera la propia plataforma como tal de videoconferencia ofrecería si se usara en abierto. Entonces, esa es una idea que les dejo por ahí, y la podemos comentar cuando gusten, pero identificar
plataformas de mediación electrónica con herramientas telemáticas que se utilizan es un error. Entonces, no es lo mismo una videoconferencia que una plataforma para hacer mediación electrónica. Básicamente en ese eje de coordenadas que les ha mencionado Franco, ¿no? En el sentido de cuestiones de seguridad, no solamente tecnológica, sino también de seguridad jurídica. Y después también hay un problema bueno, pues que también lo sacamos rápidamente, y es un poco la confusión conceptual a la que normalmente el legislador colabora apasionadamente, y lo digo con ironía y también con el respeto debido, ¿no? Y si se fijan, y tenemos ocasión de verlo, por ejemplo, en la nueva ley de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia, el proyecto que se está debatiendo, cuando se habla realmente cuando se habla de mediación electrónica, se confunde con dos conceptos distintos. Uno, se habla de negociación explícitamente, no se menciona mediación, y cuando se habla de mediación electrónica se están refiriendo a eh, una negociación asistida, una negociación automática, que es el proceso que ya recogía la ley 512 de mediación en asuntos civiles y mercantiles, en el artículo 24, cuando hablaba de las reclamaciones de cantidad, ¿no? Hasta 600 euros. Técnicamente eso tampoco es una mediación electrónica, pero bueno, todas estas cuestiones bueno, que tampoco vamos a incidir excesivamente en ellas, ayudan a esta especie de totum revolutum en la confusión de a qué nos estamos refiriendo. Y entonces, en lugar de clarificar pues estas cuestiones, lo que hacen es confundirnos más. Básicamente lo que les quería trasladar son estas dos ideas. Por un lado, que las herramientas tecnológicas que se pueden utilizar para desarrollar un procedimiento de mediación electrónica es una cosa distinta al procedimiento de mediación electrónica como tal. Es decir, son recursos tecnológicos que están a disposición, pero que eso no es exactamente el procedimiento. Y siguiendo esta misma línea argumental del procedimiento, desde el punto de vista de cuando hablamos de intervenciones a través de recursos tecnológicos o telemáticos o de TIC, como quieran ustedes denominarlos, pueden ser puntuales, por lo tanto no estaríamos en una mediación electrónica. Es decir, si dentro de su despacho profesional están ustedes en una mediación convencional cara a cara y de repente hacen una conexión por teléfono o por videoconferencia, siguen estando en una reunión convencional, en una reunión convencional en la que están utilizando recursos tecnológicos. Si de lo que estamos hablando es de hacer un procedimiento de comienzo a final, de principio a fin, a través de medios tecnológicos, eso, si queremos respetar lo que dice incluso la ley de que se respeten los principios informadores de toda mediación, bueno, pues eso nos obliga y nos exige una serie de requisitos que deberían de cumplirse en la línea de lo que ha comentado Franco de la debida diligencia. Vamos a, si te parece, comentamos, Andrés, que tenemos, como creo que todos ustedes saben, tenemos en danza un conjunto de propuestas, de leyes que se están tramitando y que esperemos terminen con una aprobación y adopción pronta. Un conjunto de leyes de cara a la idea de los ODS y una justicia para el 2030 más eficiente, ágil y sostenible. Esto lo dice no solo, digamos, no solo los profesionales que operan conflictos, sino también lo recogen las distintas leyes, en este caso la de eficiencia organizativa concretamente y la de eficiencia procesal también. Dentro de este conjunto de 3 leyes de eficiencia digital, organizativa y procesal del Servicio Público de Justicia, vamos a charlar un poquito sobre esta última, la Ley de Eficiencia Procesal, que tiene algunas particularidades que favorecen o podrían favorecer el desarrollo de la mediación. Vamos a hablar de la mediación en la idea de que es uno de los métodos o de las metodologías que se pueden utilizar para resolver conflictos de forma, digamos,
adecuada, como dice ahora, antes decíamos alternativa, ahora decimos adecuada, a el interés de las partes y por fuera, entre comillas, del sistema judicial. Sin embargo, algunas aclaraciones previas que vienen bien como para matizar, porque como estamos diciendo, hay algunos matices, pequeños detalles que conviene tener en cuenta. Por ejemplo, la introducción de los métodos adecuados de solución de controversias, tal como los llama la Ley de Eficiencia Procesal, difiere justamente en la denominación respecto de la denominación tradicional de métodos alternativos de resolución de conflictos. Hemos cambiado alternativos por adecuados y hemos cambiado conflictos por controversias. Y digo hemos cambiado porque no son lo mismo. Puede parecer lo mismo, pero realmente no lo son. Hay matices que tienen que ver con justamente quienes intervienen en el proceso, por ejemplo, y desde el punto de vista jurídico, algunos matices también respecto a qué entendemos por controversia, por litigio, por problema, por conflicto, que son todas cosas distintas, aunque utilicemos estos vocabularios, estos vocablos como sinónimos, pero que técnicamente no lo son y marcan algunas diferencias. Y luego el hecho de que estos MASC, estos medios adecuados de resolución de controversias, se introducen como requisito de procedibilidad. Y para quien no lo sepa, este requisito de procedibilidad es una especie de, por así decir, antesala que garantiza, si bien el acceso a justicia, garantiza que las partes intenten una resolución del conflicto, de la controversia, del litigio, del problema, ya ven que yo también lo uso como sinónimo aquí, por fuera de la administración de justicia. Pero al decir por fuera, no estoy diciendo fuera del proceso judicial, porque finalmente eh, estos métodos o estos medios adecuados van a integrar como procedimiento el proceso judicial, dado que ya estarían dentro del sistema de justicia. Espero no haberlo liado, no haberlo explicado demasiado complejo, pero más o menos para introducirnos en tema de por qué en este momento es relevante para nosotros la mediación electrónica y es porque la podemos utilizar para cumplir con este requisito de procedibilidad. Las partes van a poder realizar los procedimientos, perdón, del proceso dentro de la idea de la mediación electrónica. Algunas particularidades que tiene esta ley de MASC en la eficiencia procesal. Punto número 1. Las partes, para poder sortear, entre comillas, el obstáculo de la procedibilidad, van a tener que acreditar el intento de realización de buena fe del procedimiento certificado por el mediador o por el operador del conflicto. Y aquí ya podemos empezar a charlar con Andrés esto que él mencionaba, ¿no? La ley habla de negociación, habla de cualquier actividad negocial que pueda resolver el conflicto de forma previa a la intervención del juez, y allí entran una serie de metodologías o de figuras que seguramente ustedes han sentido nombrar, que son la negociación, la conciliación, la opinión del tercero neutral, la mediación, etc. Esas figuras que conforman este conjunto de MASC tienen diferencias técnicas respecto de la intervención o no de un tercero neutral, porque es cierto, ¿no, Andrés?, que no siempre se requiere la intervención de un tercero neutral. Efectivamente, y esto es algo que en teoría todos conocemos, aunque quizás se nos puede olvidar en ocasiones. Y es que siempre que se han abordado estos métodos de
solución, resolución, alternativa, adecuada, en fin, como quieran denominarlos, aunque efectivamente la conceptualización no está ayudando a clarificarlo, más bien todo lo contrario, bueno, pues tenemos una cierta, puede generar una cierta confusión, porque aunque en teoría todos sabemos lo que son métodos que son heterocompositivos o no, y diferenciarlos, realmente al estar la legislación que está ahora mismo en fase de aprobación, digamos que unificando a todos los MASC, lo cual no es ni bueno ni malo, si el gestor de conflictos tiene un criterio para, en fin, adecuar el conflicto que tiene que gestionar a una metodología, a otra, a un medio u otro. Si no es así, podemos empezar a confundirnos ya de una manera grave, ¿no? Porque los requisitos que la propia legislación vigente exige para desarrollar una mediación no son los mismos de los que va a exigir para una negociación, ni los que va a exigir para un acto de conciliación o para un informe de un perito neutral o para una negociación privada en la que ni siquiera es preceptiva la intervención del letrado, o aquellas en las que directamente negocian los abogados. Entonces, aquí esto conviene empezar a tenerlo muy claro. Hay, en cuanto a esto último que decís, hay justamente acá hemos puesto, ¿no?, que hay una tensión importante respecto de esta regla negocial del encargo siempre al abogado para negociar en nombre de las partes un posible acuerdo, ¿no?, un posible pacto. Sabemos que cuando la gente acude a un abogado, le firma un encargo para que el abogado intente solucionar el conflicto comunicándose previamente siempre con el otro abogado. Y digo siempre porque por regla ética debería ser siempre, aunque algunos abogados están últimamente diciendo que esto ya no se respeta, pero lo ideal sería que siempre hubiera contacto con el abogado de la otra parte y hubiera una etapa negocial previa a la presentación de la demanda para intentar resolver el conflicto de forma extrajudicial. Entonces, muchas personas nos están preguntando y nos están planteando esta tensión, porque la gente dice, bueno, pero si finalmente las partes van a poder negociar por sí mismas o por abogados, ¿qué necesidad van a tener de acudir a un mediador? Y allí entran en juego un par de reglas más. No está tan aislado esto, porque uno de los requisitos es que hay que acreditar el intento de realización de buena fe, y quien da buena fe de ese intento va a ser el mediador. Por lo tanto, la mejor vía para poder sortear ese requisito de procedibilidad siempre va a ser un proceso de mediación, en donde el mediador va a ser quien certifique identidad de partes, certifique la buena fe de estas, la buena predisposición, la cooperación y finalmente el intento efectivo de solucionar el conflicto por vía extrajudicial, en este caso la mediación. Lo cual no sucedería si fueran los propios abogados o las propias partes quienes le presentaran al secretario judicial, al tribunal finalmente, alguna serie de intercambio, vamos a suponer, de emails, en donde fríamente se diga que han intentado negociar, pero no han llegado a ningún acuerdo. Creo que no va a ser lo mismo y ya veremos, en definitiva, cómo se desarrolla esto, porque al fin de cuentas siempre va a estar sujeto a la, digamos, visión que sobre la documentación que se presente tenga, ya digo, el secretario judicial o el tribunal para decir que se ha cumplido o no con este intento de mediación o intento de resolución del conflicto de buena fe, ¿no? Otra cuestión que mencionó Andrés, que está aquí en la lámina, es esta de las cuantías. Para cuantías inferiores a 2.000 euros, la presencia de abogados no es indispensable. Es decir, el mediador va a poder realizar procesos de mediación en ausencia de la presencia de abogados, siempre que
el objeto de la mediación, del procedimiento de mediación, tenga una cuantía que sea valorada por las partes en una suma inferior a 200 euros, a 2.000 euros, perdón. Cuando la cuantía sea superior a los 2.000 euros, la presencia de abogados va a ser necesaria. Y esto obedece en principio, a la idea de una garantía jurídica superior para las partes en relación justamente a la envergadura del proceso de mediación. Mencionaba antes en la introducción Jesús los casos de patentes, de derechos personales, etcétera, en donde las cuantías son realmente importantes, son realmente elevadas. Y entonces, aquí el legislador, digamos que, dada la importancia y relevancia que pueda tener el pacto, el acuerdo final de este conflicto, dada la relevancia jurídica que puede tener, exigir la presencia de abogados, que viene solamente a garantizar, por así decir, que el proceso de mediación se ha llevado, digamos, a buen puerto y el acuerdo está bien redactado. Básicamente es para eso. Pero esto no significa que el mediador deba ser abogado, ni mucho menos. Simplemente el mediador ha de contar con el apoyo, si fuera el caso, de algún letrado que le pueda eventualmente hacer alguna indicación respecto del contenido del acuerdo para que se ajuste a derecho y no hubiera ningún tipo de problema al respecto. Andrés, no sé si querés apuntar algo, si me olvido algo. No, únicamente abundando un poco en todo lo que estamos comentando. De la misma manera que hemos comentado que los recursos o las herramientas telemáticas o tecnológicas son un conjunto justamente de herramientas que se pueden utilizar dentro o no de un proceso de mediación electrónica, porque también se podrían utilizar algunas en procesos de mediación presencial y no dejarían de ser procesos de mediación presencial. Los MASC como tal, o los medios, en fin, adecuados de solución de controversias, el conjunto de ellos, muchos de ellos también se pueden integrar dentro de una mediación, sea electrónica o presencial. Es decir, va a depender si es un procedimiento de mediación que el propio mediador, de acuerdo con las partes, puedan recurrir en distintas fases del procedimiento a situaciones que serían técnicamente negociación, a otras que podrían ser peritaje o incluso negociación privada entre las partes. En fin, la integración de esos distintos medios tendrían cabida dentro de un procedimiento de mediación electrónica o presencial. Y esas son las cuestiones que conviene empezar a tener claras, ¿no? En la línea de lo que estaba comentando Franco, ¿no? Esto es un poco lo que les Puede diría. haber paréntesis. Lo que estás queriendo decir es que dentro de un proceso de mediación, yo entiendo que lo que quieres decir es que puede haber paréntesis negociales, puede haber paréntesis Sí, sí. en donde se apliquen otras metodologías, ¿no? Eso es lo que Exacto, estoy es decir, entendiendo. puede haber cuestiones que son lo suficientemente técnicas, por ejemplo, desde un punto de vista jurídico, para que exijan una negociación entre los abogados de parte, lo cual estaría integrado dentro del procedimiento de mediación. Cuestión distinta es que se recurra a ese medio, el de la negociación, como medio exclusivo para abordar esa controversia o ese conflicto. Y entonces ahí incluso la figura del mediador podría estar totalmente fuera de lugar. Lo mismo que si se recurre a algún otro de los métodos que se han mencionado, ¿no? Pero esto no quiere decir que no puedan integrarse todos dentro de un procedimiento, o todos o muchos de ellos dentro de un procedimiento de mediación y, por supuesto, de un procedimiento de mediación electrónica. Pero ahí es justamente el concepto que se tiene de lo que es un gestor de conflictos el que debería de valorar qué tipo de metodología es la adecuada en ese momento, tanto desde el punto de vista de lo que son los MASC como de las herramientas que se van a utilizar. Y si el procedimiento es un procedimiento que se desarrolla a través de medios telemáticos, si va a ser un procedimiento de principio a fin a través de esa modalidad, conocer exactamente los requisitos que va a tener.
o que les son exigibles? Bueno, la importancia justamente del rol del profesional, ¿no? Del rol del mediador que tendrá que justamente dirigir el proceso hacia la mediación o convertirse él mismo en un operador de conflicto e indicar que el proceso a aplicar, por ejemplo, podría ser el de negociación. Pero tener en claro siempre cuándo se están cruzando esas fronteras y cuándo las líneas de frontera se suelen confundir y pueden ocasionar problemas si, por ejemplo, a un acuerdo de mediación se lo denomina formalmente en el documento que se vaya a presentar luego, vamos a suponer, para una homologación judicial, se lo denomina un acuerdo de negociación o simplemente una transición entre partes, ¿no? La ley dice que las partes pueden convenir o transigir, y esto hace referencia justamente a figuras que ya existían en las leyes y que permitían la solución extrajudicial de conflicto. Y también esta ley, a diferencia de la ley de mediación previa, otorga validez a los acuerdos parciales. Aquí los acuerdos parciales con esta propuesta de ley se pueden validar, se pueden homologar y podríamos litigar por aquellos asuntos o aspectos que sobre los cuales no se hubiera alcanzado acuerdo. Entonces, a tener en cuenta porque son algunas particularidades, algunos matices que justamente el operador del conflicto, el mediador, tendrá que conocer al detalle. Dos cosas más o dos notas más son la identidad de objeto tanto del procedimiento como del litigio. Es decir, tiene que haber una identidad perfecta entre el objeto del procedimiento de mediación y el procedimiento litigioso. Esta identidad perfecta obviamente no se da en el caso de que estemos acompañando acuerdos parciales sobre algunos aspectos, pero habrá que explicar que sobre esos aspectos ha habido acuerdos parciales. Y entonces eso habrá que aclararlo al momento de tratar de sortear la regla de la procedibilidad. Y luego la comunicación fehaciente. Vamos a necesitar, o las partes van a necesitar, acreditar que todas las comunicaciones entre ellas se han realizado de forma fehaciente. Y aquí entra ya en juego una de las primeras características de una plataforma de mediación electrónica. Andrés les decía que las plataformas de videoconferencia no aportan ningún comprobante de comunicación fehaciente. Por lo tanto, no sé, es un error pensar en que puedo estar haciendo mediación electrónica en una plataforma de videoconferencia comunicándome por email. Eso puede ser un error y podría no ser suficiente. El tipo de comunicación fehaciente al que la ley está aludiendo es el tipo de comunicación que se realiza a través de un registro log, a través de un expediente electrónico. Y un expediente electrónico es algo que realiza la plataforma de forma autónoma y de forma independiente, poniendo en cada comunicación un sello de tiempo que es inalterable y que demuestra que esa comunicación se ha realizado efectivamente de la forma en que se dice que se ha realizado y en el tiempo en el que se está explicando que se ha realizado. Por eso hay algunas cuestiones técnicas de seguridad, como mencionaba Andrés, de tipo jurídico, informático, intelectual, ético, que son relevantes y que tenemos que tener en cuenta. Para resumir, digamos, si tuviéramos que plantearnos qué necesito como mediador para poder hacer un proceso de mediación electrónica, luego de darle muchas vueltas y tratar de resumirlo, no es fácil resumirlo en estos 4 puntos que hemos conciliado luego de varias discusiones, lo que hemos dicho es, bueno, el mediador tendrá que certificar la identidad de las partes, certificarla electrónicamente. Ustedes saben que yo soy Franco Conforti y que Andrés es Andrés porque nos ha presentado Jesús y porque, por ejemplo, está nuestro nombre
allí en la plataforma, ¿no? Entonces, ese tipo de pistas y ese tipo de señalamientos dentro de un procedimiento de mediación será necesario para poder acreditar identidad de partes. Luego tenemos esto otro que estábamos mencionando antes, el expediente electrónico, que consiste, como he dicho, en un archivo o una serie de archivos y registros, técnicamente se llaman log, que quedan en la plataforma y que van señalando quiénes participan de la sesión, qué día y en qué horario. Y esas marcas de tiempo, de fechas, etcétera, son inalterables, con lo cual certifican la intervención de esas personas. Luego tenemos la firma electrónica de las distintas actas que hubiera que firmar. Hay distintos tipos de firmas electrónicas, hay firmas biométricas, hay videofirmas, hay distintos tipos de firmas electrónicas que se pueden utilizar. Y por último, estos 4 aspectos de seguridad que mencionaba también Andrés antes. La seguridad jurídica, por un lado, la seguridad informática, intelectual y la ética. Todo eso es resumidamente, muy resumidamente, tengan en cuenta que estamos simplemente en un webinar informativo, no estamos desarrollando cada uno de estos temas, pero cada uno de esos puntos son los puntos importantes a tener en cuenta para saber que lo que estamos haciendo desde el punto de vista del profesional es conforme a la ley y que estamos cumpliendo con los requisitos legales para poder desarrollar un proceso de mediación en línea con toda tranquilidad. ¿Algo para señalar, Andrés, aquí? No, yo creo que resume muy gráficamente y sintetiza exactamente en qué consisten esos requisitos, por lo menos desde un punto de vista teórico, exigibles para entender que estamos en una mediación en línea y que no estamos en otra cosa. Y esto es lo que entiendo y ahí me gustaría también conocer un poco la opinión de todos ustedes o de aquellos que quieran manifestarla, es un poco lo que yo creo que no está, digamos, interiorizado ni siquiera en los profesionales que se dedican a la resolución de conflictos a través de, pues, de mediación o de algún otro procedimiento, ¿no? Entonces, esto es lo que es, pero esto no es así porque se haya deducido de una manera, digamos, en fin, artificiosa. Es que la ley remite a los principios informadores de la mediación para poder desarrollar, conforme a ley, un procedimiento de mediación electrónica. Y lo que no tiene ningún sentido, porque estaríamos hablando de un poco lo que sucedía cuando, bueno, y sigue sucediendo cuando uno viaja en turista o viaja en clase preferente, ¿no? Que sería un poco absurdo que hubiera procedimientos de mediación que en función de cómo se realicen estén en turista o en preferente. Unos con todas las garantías que la ley establece y otros pues que se quedan un poco al albur de lo que pueda suceder, ¿no? Y que probablemente en un número importante de mediaciones no tenga mayor trascendencia porque lo que se está de alguna forma abordando no, bueno, pues no tiene la entidad suficiente como para que nadie lo pelee con uñas y dientes, pero cuando estemos hablando de otros conflictos en los que intervienen por cuestiones de cuantía, por cuestiones de las partes que intervienen en cuestiones, por ejemplo, de tipo mercantil o de otra índole, esas particularidades, esas particularidades que son exigibles y que si no se cumplen, bueno, pues pueden anular todo el proceso o desde luego ponerlo en cuestión, ¿no? Un poco la idea de este webinar responde a presentarles el curso de formación en mediación electrónica que venimos desarrollando desde hace muchos años con el Dream Team. Andrés es el que lleva adelante, digamos, como CEO, la tarea esta en Mediar Online y decir que en el equipo somos varios los profesionales, Ricardo de Sosa, Virginia Madrid del Toro, me estoy olvidando bueno, Ana Luisa Paniagua, Chaluz y Juan Antonio Herrera, que integramos este equipo, y José Luis Armenta también desde México, y llevamos adelante la capacitación en mediación electrónica para que, digamos, la idea aquí es
por un lado, que le perdamos el miedo a la tecnología y que asumamos realmente que la tecnología está para facilitarnos el trabajo y para ampliar nuestras fronteras de trabajo, justamente. Entonces, si de alguna forma logramos interiorizar estas ideas y utilizamos la tecnología de forma correcta, conforme la ley nos está indicando que la debemos de utilizar, lo único que nos queda por hacer es justamente desarrollar esas competencias, esas destrezas, algunas que son, digamos, nativas en nosotros mismos y otras que iremos incorporando. La propuesta de curso que tenemos y que venimos desarrollando justamente lo que hace es, al ser un curso eminentemente práctico, lograr que las personas desarrollen estas destrezas y estas habilidades. Básicamente, hoy lo que queríamos era introducir el tema, explicar por qué la importancia para el operador del conflicto de formarse, en este caso, en mediación electrónica, conocer los principios legales que se necesitan y saber qué herramientas utilizar correctamente para poder realizar una mediación en línea en toda regla. Si se pudieran resumir, yo intenté aquí, la verdad es que estuvimos trabajando bastante con Andrés en resumir en 6 puntos el objetivo del curso, ¿no? O la idea de la formación. Y digamos que si dijéramos que abarcamos los temas de regulación para poder conocer justamente qué nos dice la Ley 5, qué nos dice el reglamento, qué nos dice ahora la Ley de Eficiencia Procesal, qué nos dicen el resto de legislaciones que le son aplicables a la mediación electrónica, porque no olvidemos que hay algunas leyes europeas que son de aplicación aquí, en tanto y en cuanto hay protección de datos personales, etcétera, etcétera. Y luego avanzamos a los principios que rigen la mediación electrónica como tal. Tratamos temas de confidencialidad para explicar cómo se garantiza la confidencialidad, cómo se evita la suplantación de la personalidad, cómo se da cumplimiento a la protección de datos, tanto a nivel local como europeo, y a qué nos referimos cuando hablamos del consentimiento de la decisión informada de las partes. Abarcamos temas que tienen que ver con la información que debe brindar el mediador en su página web o la institución de mediación. Lógicamente, todos los medios instrumentales que se necesitan para hacer una mediación electrónica. Algo estuvimos comentando respecto de videoconferencias, emails, chat, etc. Y por supuesto, el desarrollo de las etapas de mediación, cómo se desarrollan, y la utilización efectiva de nuestra plataforma para darse de alta, registrarse, conocer cómo es un expediente electrónico, ver un expediente electrónico y saber cómo se integra, qué partes lo integran, cómo se compone, y luego también, gestionar la mediación electrónica a través de la plataforma. El curso que proponemos es un curso que está registrado en el Ministerio de Justicia de España ya desde hace muchos años. No es un curso nuevo que estamos proponiendo, sino que tiene ya 3 ediciones internacionales con Brasil, con México, Argentina, Paraguay, Perú. Ha estado en toda Iberoamérica y por supuesto también en Portugal, en Brasil. Nosotros intentamos dar lo mejor de nosotros en nuestro portuñol, muchas veces con Andrés, en las formaciones con Brasil y con Portugal, pero bueno, las opiniones de los alumnos sigue siendo muy alentadora y muy enriquecedora, y la opinión del curso es también muy buena, ¿no? Este curso permite obtener, lógicamente, este diploma de formación continua que se puede registrar en el Ministerio de Justicia. Tiene un coste de 110 euros
se desarrolla a lo largo de una semana, a razón de 2 horas por semana, y tiene Correcto. la particularidad de que se desarrolla en grupos de trabajo reducidos en los que cada uno de los participantes va a cubrir todos los roles, el rol de mediador, el rol de comediador y los roles de parte en los distintos conflictos. Andrés, señala tú, ¿cuándo comenzamos el próximo curso, por ejemplo, que me queda por decir? Pues si tengo la información correcta y si no que me corrijan desde la Jefatura de Estudios de ASEMED, creo que es el próximo lunes día 11, ¿no? Eso es, Andrés, perdón, y Sí. Franco. El próximo día 11, en el horario ¿en qué horario? 18 a 20. 18 a 20. Y nada, todos los interesados pues pueden enviar un correo electrónico a escuela@semed.org o bien al correo que facilitéis vosotros ahora. Sí, el correo de info@acuerdojusto.com. En Eso cualquiera de es. los dos correos pueden ustedes solicitarnos más información o más detalle sobre la capacitación que vamos a brindar. Y el lunes 11 esperamos entonces abrir esta edición que estamos coorganizando justamente con ACEMED para los asociados y no asociados a ACEMED, que eventualmente votaremos para que también se asocien, ¿no? Para que pasen a integrarlo. Solo un dato como para cerrar al menos esta parte. Quedamos abiertos a las preguntas, dudas que ustedes tengan, las intervenciones que quieran realizar. Solo un dato. De nuestras estadísticas, el 83% de las mediaciones en línea que hemos realizado, mejor dicho, del 100%, el 83% terminan con un acuerdo. Es decir, que la tasa de acuerdo en la mediación electrónica es muy alta. Esto tiene sus explicaciones en razón de justamente el tipo de procedimiento y los tiempos de trabajo. Habría que explicarlo más en detalle, pero vamos a dejarlo ahí al ser un webinar. Y solo un dato relevante que creo que puede ser interesante para ustedes. Y hasta aquí la información del webinar. Allí tienen la dirección de la página web de Acuerdo Justo para eventuales inscripciones. Y quedo a las intervenciones que ustedes gentilmente quieran realizar. Aquí José Miguel está pidiendo acceso a la pizarra. Yo le voy a José Miguel a ver si puedo, si puedes pulsar, bueno, para todos los intervinientes, pueden pulsar la barra espaciadora del teclado y con eso activan temporalmente el micrófono para formular preguntas, observaciones o tomar la intervención que les parezca pertinente. También lo pueden escribir en el chat, que lo van a localizar abajo a la derecha en el globito de chat. Tienen un pequeño dibujito de globito de chat y ahí pueden formular las preguntas a través del chat. Y si no, como he explicado, pueden pulsar la barra espaciadora y toman el uso de la palabra. Yo te invito, José Miguel, a utilizar este último método. José Miguel está conectado a través de un iPad o de algún smartphone y Sí, probablemente... ¿se me escucha? Sí, Sí, perfectamente. Hola, buenos días. Estupenda exposición. Para empezar, bueno, como sabéis por el chat, y si no, pues os lo digo yo, yo soy ciego y soy mediador. ¿Creéis que este sistema se puede adaptar a mis posibilidades? Tengo para que os hagáis una idea, un 1% escaso de visión. Manejo la informática porque la ONCE me ha adecuado dentro de lo posible. Y bueno, y de hecho estoy haciendo mediaciones privadas y tal entre bancos y, bueno, más que mediaciones, negociaciones.
Pero bien, ¿creéis que me puedo adaptar? Porque me interesa muchísimo, claro. Bueno, yo te agradezco muchísimo la intervención, José Miguel, porque nos permites explicar unas cuantas cosas, ¿no? Eh, Justamente la plataforma utiliza sistemas amigables. El hecho de que tú estés pudiendo intervenir, formulando la pregunta, deja ver que, y lo estás haciendo si mal no lo entendemos, conforme lo ha explicado antes Andrés, desde un dispositivo móvil particular. Quiero decir, no es desde un ordenador, sino de un dispositivo móvil que puede ser también dispositivo adaptado que te ha brindado la ONCE. Yo creo que sí, y como tú ya sabes, y lo vamos a comentar para el público, yo he estado hablando previamente con José Miguel por un canal de chat y de un grupo que integramos, que es un grupo de ACEMED, invitándolo a José Miguel a probar la plataforma para poder mejorarla y hacerla lo más amigable posible para que él pueda trabajar en nuestra plataforma. Entonces, lo digo ahora públicamente, ese trabajo lo tenemos que comenzar, lo vamos a hacer, José Miguel, y con toda la ilusión de que realmente puedas utilizar la plataforma. Habría que explicar algunas herramientas que utilizamos. No sé, Andrés, si tú quieres explicar el sistema de acreditación de identidad con el doble factor, el SMS, si quieres explicar eso solo para ejemplificar por qué es amigable nuestra plataforma. Sí, muy brevemente, la plataforma utiliza pues, los recursos últimos en cuanto a seguridad y en ese sentido pues la acreditación de las personas que intervienen se hace con el sistema bueno, pues, estándar de la Unión Europea en cuanto a la doble verificación de identidad, que es básicamente la que utilizan pues ya hoy casi la mayoría de entidades bancarias y financieras y también algunas administraciones públicas. Con lo cual, en ese aspecto, bueno, pues es lo máximo a lo que se puede acceder hoy a nivel tecnológico de forma, digamos, estandarizada, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que comentaba José Miguel, decía, si lo he escuchado correctamente, decía José Miguel, ¿creéis que me puedo adaptar? No, el enfoque es el contrario. Tú no te tienes que adaptar. Es la plataforma o el recurso, la herramienta tecnológica a la que se tiene que adaptar a ti. Y como bien conocerás a través de los servicios que presta ONCE, en cuanto a cuestiones relacionadas con tecnología, es prácticamente accesible casi todo. Cuestión distinta es que se pueda estandarizar o que, en fin, que se tenga que desarrollar algunas cuestiones, pero es la tecnología a la que se tiene que adaptar a nosotros y no nosotros a la tecnología. Muy bien, Vamos a trabajar en pues eso, José Miguel. estupendo, ahí nos veremos. ¿Alguna otra intervención? ¿Alguien que quiera comentar algo, aportar algo? O preguntar, no sé, ¿alguna duda? Simplemente que se queden con la idea de que cuando hablamos de mediación electrónica a través de plataformas diseñadas para mediación electrónica, esas plataformas, no las que están diseñadas para los ODR, los Online Dispute Resolution, que son normalmente automatizadas, estas plataformas, yo creo que el ejemplo, además siempre lo comentaba el profesor Conforti, en el sentido de que son como capas de cebolla, no demasiadas capas, pero sí capas. Es decir, está la plataforma desde la que se inicia todo el procedimiento con todas las cautelas y garantías de seguridad informática y jurídica y nos da acceso después desde ahí a las herramientas tecnológicas. Hoy no hemos entrado a través de una plataforma de mediación electrónica, excepto en la parte que tiene que ver con la convocatoria. Que es un trabajo, digamos, que se realiza tras bastidores, ¿no? Pero para enfocar una mediación electrónica de una manera correcta, el acceso sería a través de una plataforma de mediación electrónica que es la que va a brindar el acceso a las distintas herramientas telemáticas, tecnológicas, informáticas que se pueden utilizar dentro del procedimiento.
Y si se quedan ustedes con esta idea, pues creo que hemos conseguido también uno de los objetivos, que es que por lo menos que les quede, si no claro, al menos que tengan la duda de cuando hablamos de mediación electrónica, ¿es todo mediación electrónica? ¿Los ODR son mediación electrónica? ¿Qué es y qué no es mediación electrónica? Pues si no se animan ustedes a plantearnos ninguna otra cuestión, quedan abiertos las vías de comunicación a través de los correos electrónicos de ASEMED y de Acuerdo Justo. Y estamos en cualquier caso a disposición de ustedes para cualquier consulta que quieran formular ya a nivel particular o privado. Pues muchísimas gracias, Franco, Carolina, muchísimas te gracias, cedemos Andrés. la palabra. Recordar que nos vemos en el curso de mediación online el lunes, día 11, a las 6 de la tarde, que recuerden que son 2 horas al día, de lunes a viernes, y esperamos que haya mucha aceptación por parte de los oyentes en el webinar de hoy. Y nada, gracias a todos. Gracias, Julián, por estar en este foro. Siempre enriquece. Y al resto de compañeros y compañeras, nos vemos. Deciros Muchas también que gracias. Hay estos una, Muy webinars... interesante. Muchísimas Gracias. hay gracias una a todos. pregunta de Hasta luego. Buenos María. días. Buenos días. Gracias, Julián. Buenos Buenos días. días. Buenos días. Hasta luego. Gracias, Hay hasta una luego, pregunta buenos de días. María Adiós. en el chat. María pregunta respecto del coste de la plataforma. La plataforma tiene la posibilidad o tienen ustedes la posibilidad de comprar los tokens que mencionaba antes Jesús al comienzo de la reunión, y son básicamente es el alquiler de la plataforma por horas, igual que ustedes podrían alquilar un despacho, digamos, presencial, un despacho físico. Aquí pueden alquilar la plataforma y la alquilan por horas. Yo les voy a mostrar, si me permiten, voy a entrar al navegador, les muestro aquí en el navegador la página web de Acuerdo Justo, y como ustedes pueden ver aquí, tenemos la posibilidad de solicitar información para el caso de una mediación online o de la plataforma, o buscar información sobre mediador online para un caso concreto. En el caso de la pregunta que nos están realizando, bueno, en el primer botón ya les explicamos cómo se utiliza el token en 3 simples pasos y cuáles son las posibilidades para el alquiler de la sala. 3,99 € cuando es el alquiler por hora, o si es mensual una licencia premium con todas las posibilidades, 60,50 € al mes. Esas son las dos tarifas, y les voy a mostrar nuevamente para que quede claro cuál es la vía de acceso, digamos, a esta información. Ustedes entran en acuerdojusto.com y aquí donde dice necesito una plataforma para mediar online. Pican aquí y directamente van a la explicación de cómo funciona el token, que lo hemos hecho lo más simple que hemos podido, y cómo registrarse, cómo utilizar la plataforma, y en los precios y las prestaciones de cada una de las modalidades que tenemos. De todas formas, quedamos a disposición, como hemos dicho, en los emails, ¿no? Si surgieran dudas, ahí está. Si surgieran dudas o preguntas. No sé si hay alguna otra consulta o no. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ya Carolina nos ha despedido amablemente. Muchísimas gracias, Carolina, también. Y hasta aquí quedamos.